Bueno, ¿estamos en vivo, Nati? Estamos en vivo en este nuevo ciclo de Quien quiere oír que oiga, la voz tuya, la voz de la gente. Pero acá le vamos a dar voz a los dirigentes políticos, compañeros, amigos. En este caso lo inauguramos con un gran compañero, gran amigo como es Guillermo Mario Moreno. Y para que escuches un poco la vida de Guillermo, le vamos a estar preguntando a Guillermo su infancia, su adolescencia, cómo era Guillermo Moreno en la secundaria. ¿Era vago, no era vago? ¿En qué momento se dio cuenta que era peronista? ¿Por qué llegó al peronismo? Guille, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por la entrevista. No, por favor. Bueno, Guille, la idea es hacer algo diferente a lo que la gente está acostumbrada. Contarnos, ¿naciste en Buenos Aires, naciste en la provincia? San Telmo, acá. En San Telmo. En realidad es el barrio de la Concepción, pero bueno. Más, cuando yo le digo a mis nietos que mi casa la tiraron abajo para hacer la 9 de julio, dicen, no, no puede ser, como había casas acá, claro. Pues la 9 de julio, bueno, mi casa la tiraron. Yo vivía en Independencia entre Lima y Bernardo de Irigoyen. ¿Cómo fue la infancia de Guillermo Mario Moreno? Bien, la hice en el Parque Patricios. Ahí había un sistema muy interesante. Las escuelas, había algunas escuelas que eran municipales. Ahora son todas las escuelas distritales, pero en esa época las escuelas eran nacionales. Tenía una razón de ser que las escuelas primarias y secundarias, la estructura administrativa de esas escuelas era el Ministerio de Educación. Tiene que ver con la cohesión nacional y la estructuración de la patria, tiene su lógica. Los elementos constitutivos de la patria, esto está en la educación primaria, no hay ninguna duda, y la secundaria también. Pero había algunas escuelas que eran municipales, esas escuelas funcionaban en los parques. Ibas a esas escuelas con certificado de pobreza porque te daban el desayuno, el almuerzo y la merienda y el boleto del tranvía para volver al otro día. Claro, así que así fue mi primaria en el parque. Familia peronista, Guille. Mi papá, mi mamá no. ¿Mamá gorila? No, de ninguna manera, pero bueno, después ya desde mis 14 años mi hermana ya tenía 19, que nos hicimos peronistas y ya mi vieja también se hizo peronista. ¿Cuántos hermanos son, Guille? Dos. 14 años me dijiste y ahí empezaste a respirar peronismo. Sí, acá en la esquina. La primera movilización, en esa época, estamos hablando del 69, había algo que se llamaba actos relámpagos. Claro, venía, te juntaban 100, 150 muchachas y muchachas, hacías un poco de quilombo, venía la policía, despacio, a preparar. Sí, preparaban los lanzagases, te tiraban unos gases y vos te ibas. Estamos hablando de la época manía. Y acá fue, la primera, acá, Bolívar y frente a la municipalidad. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Que me nombraste a tu hermana, 19 años tu hermana, 14 vos. La secundaria, en el Pueyrredón, después en el Mariano Moreno. ¿Eras bravo la secundaria? Y me terminaron echando, sí, en tercer año. Sí. ¿Bravo Moreno, ya de chico? Sí, me terminaron echando, sí. No te olvides que mi apellido es Moreno Bravo. Exactamente. Sí, me terminaron echando y terminé la secundaria en el Mariano Moreno. ¿Tema deporte, Guille? Fútbol y vóley. ¿Fútbol y vóley? Vóley federado, fútbol siempre fue mi deporte. Y después en esa escuela que te estoy diciendo, hacías todos los deportes, desde softball, atletismo, salto en largo, salto en alto, todos los estilos de natación. Eran unas escuelas muy particulares de los pibes que éramos pobres, de familias pobres, bueno, pero el Estado se hacía cargo. El Estado estaba presente en ese momento. Cargo de la educación, el Estado, si bien esas escuelas no son de origen peronista, Perón le dio una entidad especial, las hizo crecer y de eso siguió hasta, te diría, me parece que el sistema termina cuando se descentraliza la educación y cada distrito se hace cargo, entonces ya todas las escuelas pasan a ser municipales, entonces esas entran al régimen general. Pero esas escuelas municipales eran unas escuelas muy interesantes. Tenía aeromodelismo, tenía apicultura, jardinería. No, me interesa. Aparte de que te alimentaban físicamente, hacías todo tipo de deporte. Yo te hacía salto triple, salto en largo, salto en alto. No te imagino. Claro, ¿dónde ves un pibe que había los intercolegiales de las escuelas municipales que se hacían en el Parque Chacabuco? Ese el polideportivo que vos tenés en Parque Patricio, esas piletas que vos ves por Pepirí, y el polideportivo del Parque Chacabuco, donde se hacían. En Parque Chacabuco también había una escuela de esas mismas características. Entonces esos polideportivos era donde hacían
deporte los pibes de esas escuelas. Y ahí en el Chacabuco, que era el más grande, se hacían los intercolegiales, donde Patricio siempre ganaba. O sea, teníamos al profesor Di Tomaso, extraordinario profesor Di Tomaso. Claro, el hijo de él todavía sigue estando ahí en el parque, bueno, hasta hace algunos años al menos. Ah, sí. Guillermo Moreno. Éramos unas bandas tremendas, el tipo con un silbato ordenaba todo. Nosotros salíamos... Era bravo. Y nosotros salíamos de la escuela marcando el paso, tomando distancia y todo lo demás. Ahora dicen que eso no sé qué historia, qué sé yo, pero bueno, a mí me encanta todo eso y salieron. Más, cuando yo de alguna manera empecé a ser un poco más conocido, que fui secretario de Comercio, vinieron varios compañeros del parque, se presentaban y decían, quiero saber si ese es el Moreno del parque. Yo los hacía subir y ahí se juntó una tropa interesante. Una linda banda. Sí, claro, abogados, presidentes de cooperativas, todos de alguna manera que nos fuimos transitando, ¿verdad? Ahí venían los pibes de la villa de Valentín Alsina, éramos bravos, sí. ¿Era Guillermo Mario Moreno en su adolescencia picaflor o era más tranquilo? Muy feos. Muy feos, sí, más feos que ahora incluso, sí. Ahora dentro de todo, viste, no, éramos, no, bueno, hacíamos lo que hacíamos, pero obviamente, ¿qué querés saber vos? Había muchas novias, había muchas novias. No. ¿A qué edad debutó Moreno? Y en esa época se debutaba muy temprano, a los 12. ¿Cómo? Y a los 12, yo a los 13. Y bueno, entonces, en realidad, porque yo empecé a los 5 la primaria, había ese régimen de que podías empezar a los 5 en vez de a los 6. Entonces, bueno, te tomaba un examen y si la maestra veía que estaba con cierta madurez, te dejaba entrar con 5 años. Entonces yo empecé la secundaria a los 12. Y entonces debutaste como vos, el primer año. Lo que pasa es que en el caso mío era a los 12. Ahí la gente está preguntando dónde milongueaba Guillermo Mario Moreno. Muy poco, pero en Geva, en gimnasia de Grima de Buenos Aires. Sí, ¿Bueno para el baile? No, porque jugábamos bien. De caucho. No, viste que los que jugaban bien al fútbol no bailaban bien. Yo hacía barra. Salvo Maradona, que hace las dos cosas bien, no, los que jugábamos bien al fútbol no bailábamos bien en esa época. Ahora, Guille, te traigo así de un trompón a estas épocas recientes. ¿De qué jugabas? De 4. Me quería... Una berludueña. En realidad era un Tarantini. Me quisieron llevar a Independiente, mi vieja me sacó carpiendo, no, había que estudiar. Pero, porque ahí en Geva, ahí yo jugué de la época de Isabela, ahí tenías los pibes que estaban llegando y los que estaban volviendo. Jorge, García Salchén y todo eso jugábamos en los internos de Geva. Y, bueno... No, era la época del fútbol. No, por eso te digo, claro, tipo, vos al delantero le dejabas dominar la pelota y se la tenías que sacar, no era físico el tema, no era que no... Claro, anticipabas todo lo demás, pero el estilo en ese momento, el marcador era Tarantino. ¿Desde cuándo Ligo te pregunta la gente? Desde que creció, sí. ¿Marca registrada de Guille? Sí, salvo en la Colima, sí, no es marca registrada, qué sé yo, esta cara merece un bigote. ¿Qué experiencia te dejó la Colimba? Bueno, yo la hice en el 76, ¿no? Imagínate que la hice en el 76 en Comodoro. Y fue bravo. El coronel, había un teniente coronel que no quiso dar el golpe, que se llamaba Jean Fro, lo corrieron. Está en el libro, nunca más lo vivido. Está, si vos lo buscás ahí, ves el 8 de infantería y está. Lo vivido ahí es así. ¿Crees, Guille, que el servicio militar tiene que volver? ¿No? Le tenemos que poner otro nombre, pero con flexibilidad, mucha flexibilidad. Hay algunos elementos en la defensa de la patria en el concepto peronista de nación en armas que es necesario. Ustedes, por ejemplo, no tienen idea de lo que tirar con un fusil, no tienen idea de nada, y me parece que ese dominio de armamento, y si la tenés no es por derecha, así que mejor que no la tengas. Claro. Yo sí tengo, ¿viste? Tirar una granada, tirar con el 105, el cañón, ¿no? Entonces, con flexibilidad, obviamente, pero el concepto de la patria en términos de defensa y la nación en armas me parece que vale la pena y obviamente con mucha flexibilidad, pero es un tema que hay que debatirlo en la sociedad y hay que consensuarlo y hay que tenerlo claro y hay que avanzar en esa historia. No como era el servicio militar antes, obviamente que no, pero era un sistema... yo tuve compañeros que la primera vez que comían con tenedor y cuchillo eran conmigo, te estoy hablando del año 76, Después, lamentablemente, en vez de enseñarte esto, se enseñaban a torturar, pero eso es otra historia. Todo eso nunca más. Igual de eso es mejor no contarlo, porque no vale la pena.
¿Cómo era un domingo en la casa de los Moreno? Pastas y no se cenaba, se almorzaba. Sí, lo que la vieja hacía, cualquier salsa, pero se comía más bien más tarde, ¿viste? Un desayuno fuerte, un almuerzo fuerte, una merienda y ya no se cenaba. ¿Se miraba fútbol o carrera? Estamos hablando en la época que ya la familia tenía su ingreso, sino antes comía lo que podía, sí, en la época. ¿Fútbol o carrera? No, siempre fútbol, siempre fútbol. Guillermo Moreno, hincha de, para que la gente se entere. Sí, de Racing. De la gloriosa academia. ¿San Telmo sos de Boca o sos de Racing? Siempre de San Telmo. O sea, en la B, en esa época era la A y la B. En la B de San Telmo, en la C de Comunicaciones. En la C de Comunicaciones, no me pregunta, calculo que era porque mi vieja era empleada telefónica. En la C de Comunicaciones, en la B de San Telmo y en la A de Racing. Ahora, Guille, vamos a hacer este juego, volver a esta época, al 2018. ¿En algún momento imaginaste, en esto que nos estás contando, desde jugador de fútbol, de salir a no bailar, de haber hecho la colimba, en algún momento imaginaste que gran parte de la sociedad te iba a nombrar el patriota Guillermo Moreno? Yo tuve el orgullo de que lo vivimos en la Oestergel, cuando te nombramos patriota. ¿Qué pensás? ¿Qué sensaciones te corren por el cuerpo cuando la gente te dice el patriota Guillermo Moreno? No, para mi generación fuimos todos patriotas. Lo que pasa es que muchos de ellos no envejecieron con nosotros, los mataron o los tiraron vivos al mar, bueno, cosas. Pero el amar a la patria es el ABC de mi generación y porque tus viejos te educaban así. Lo único que tienen los pobres es la patria. Por eso YPF tiene que estar en manos de los que defienden los intereses permanentes de la patria, que son los trabajadores. Es un error lo que hicimos en nuestro gobierno de poner a YPF, pero no, esa fue una designación, pero lo dejaste dentro del Estado, se lo tenía que haber dado a los trabajadores, lo dejaste dentro del Estado y entonces ahora lo tiene Macri. No evaluaste que podía perder las elecciones. ¿Qué hubiese hecho Perón? Lo pone en manos de los trabajadores. ¿De los trabajadores petroleros? No.